Hola, ¿qué tal a todos? Este que les habla es Rafael Armesto Driosola, encargado del restaurante Danubio. Los invito a ver su programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Corría el año de 1936, cuando José Arangüena Zatica y Víctor Amundarain, refugiados españoles de origen vasco, fundaron el Danubio, restaurante que cumple 85 años con un homenaje por parte de la Lotería Nacional, que imprimirá un billete conmemorativo. Los chefs tomaron en traspaso el local que ocupaba la cervecería alemana Danubio, en la calle de Uruguay número 3, casi esquina con lo que entonces se conocía como San Juan de Letrán, en pleno centro de la Ciudad de México. Nos encontramos con Rafael Armesto, encargado general del tradicional restaurante Danubio. Rafa, gracias por recibirnos. Reencontrándome contigo, Juan Manuel, mucho gusto. ¿Cómo nace este espléndido restaurante? Pues en 1936, José Arangüena y Víctor Amundarain son los de la idea y como buenos refugiados llegan a México. Ellos tradicionalmente en el País Vasco se dedicaban a la comida y pues tenían muchísima experiencia en el ámbito restaurantero. Uno de ellos antes de llegar a México, pasa por el Waldorf Astoria. Nada más. Nada más y nada menos en Nueva York. El otro ya viene directamente para acá y adquieren este local que era muy chiquito, era un tercio de lo que tenemos hoy por hoy. Y antiguamente era una cervecería de una señora alemana. Por eso se conservó el nombre de Danubio. Y pues bueno, al cabo de los años, el Danubio, esta gente intenta meter todas las recetas vascas, que es una tradición. El comer con vascos creo que es como un rito. Es como un rito muy especial en el sentido de que reúne a la familia. Los hombres son los que cocinan usualmente y son tipo bacanales, ¿no? O sea, son cantidades bestiales. Y esa misma idea la trasladan a México, se conservan inclusive, desde ese 36 se conservan muchas cosas que eran del restaurante alemán, bueno, de la cervecería alemana. La dueña de este lugar se llamaba Johanna Joetsted. Finalmente le dan su dinero, esto ya es de vascos, vamos a meter nuestros platillos vascos, pero vamos a conservar algunos tuyos. Y se conservaron la milanesa Holstein, platillos que tenía esta mujer, que al cabo de los años se fueron depurando y ya no están hoy por hoy en nuestra carta, ¿no? O sea, son muchos años, son 85 años que han pasado muchísimos platillos, ¿no? ¿Con qué personal empieza a funcionar el restaurante Danubio? Uy, pues eso realmente eran pocos, o sea, si te estoy hablando que esto era un tercio, esto se manejaba como pajareras, o sea, teníamos puros gabinetes de este tipo, así era todo el restaurante, entonces, pues el personal habrán sido total cerca de 20 personas, entre ellas la primer mesera mujer, que era Prájedes, ese era su nombre. No ha pasado ninguna mujer aquí como mesera, más que ella, en el 36. Y pues esta gente, tanto José Arangüena como Víctor Amundarain, estaban ahora sí que en todas las mesas, atendiendo, venían muchos amigos, obviamente toda la colonia española, porque se sentían en casa aquí, ¿no? ¿Qué incluía, mi querido Rafa, el primer menú? Uy, pues eran como platos gancho para tener cada vez más gente, ¿no? Igual y no se le ganaba mucho, pero igual y podías tener en aquel entonces pues te daban un chuletón pequeño, obviamente, te podían hacer pues no langostinos, obviamente, ni nada por el estilo, pero sí había muchas recetas vascas en cantidades pequeñas que eran así como los menús, ¿no?, tradicionales. ¿Cuál era el costo más o menos de los platillos de aquel entonces? No, hombre, pues yo te podría decir
hoy por hoy de una sopa verde te podría costar 20 centavos, ¿no? 20 centavos. Por ahí tenemos las cartas y es impactante de ver eso. Eran cartas de piel. ¿Con cuánto podía comer una persona en el Danubio? En aquel entonces, $1.20, $1.50. ¿Y ahora? Pues ahora depende qué quieras comer y depende también si traes dinero, porque hay que entender que si bien es un lugar de pescados y mariscos, si quiero comer bien caro, pues lo tenemos, ¿no? Bien económico, también lo tenemos. Entonces depende de la cartera y de tus gustos y del hambre que traigas, ¿no? ¿Qué bebidas se ofrecían al comensal? Uy, en aquel entonces teníamos bebidas, obviamente no teníamos aguas ni nada por el estilo, pero obviamente sí muchos vinos, cervezas, se conservaban muchas cervezas, obviamente también por la herencia del restaurante, cervecería en aquel entonces, pero lo básico, pues, o sea, lo que es el refresco igualmente. ¿Por qué se hizo tan famoso el restaurante Danubio en esta esquina de Uruguay y entonces San Juan de Letrán? San Juan de Letrán. Pues yo creo que el sazón, yo creo que una de las partes más importantes es esa, el sazón. Decía John Mirena que para comer bien, lo básico es los ingredientes. Si tienes buenos ingredientes, es casi un hecho de que tu resultado sea bueno. Si tienes malos ingredientes, difícilmente llegues a eso, ¿no? Entonces, creo que uno de los secretos más importantes es esto precisamente, ¿no? Que tengamos ¿Qué estamos viendo aquí? ingredientes como una langosta, camarones, los ostiones. Pero esa cangrejo langosta moro. no es muy usual. ¿Cuánto pesa una langosta de esas? Pues esta langosta estará sobre 4 y cacho kilos, digo, si es una bestia, ¿no? El cangrejo moro que viene de Campeche, esas son nuestras fuentes de mariscos. Esos son los ingredientes que lo hace que la gente sea tan fiel a un lugar como estos, ¿no? Oye, pues muchas gracias por exhibir esta fuente de mariscos, se llama. Fuente de mariscos, exactamente. Que ya se la tienen que llevar porque ya está pagada. Y ya hay gente que ya le echó el ojo inclusive, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Venga, claro que sí. Estamos con el encargado del restaurante Danubio, Rafael Armesto. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este reencuentro con México. Rafael Armesto Odriozola, actual encargado del Danubio, afirma que el menú basado en pescados y mariscos convirtió al restaurante en centro de reunión de personajes de la política, las letras, el mundo del espectáculo, toreros, empresarios y público en general. Octavio Paz y Gabriel García Márquez, el Rey Pelé y periodistas como Jacobo Zabludovsky y Carlos de Negri fueron asiduos comensales. Rafael, ¿qué personajes han venido a comer aquí en el restaurante Danubio? Pues es una lista interminable, digo. Tenemos artistas, políticos, pintores, gente controversial, deportistas, del ámbito que me preguntes, creo que lo hemos tenido fácilmente. O sea, de gente famosa, y creo que para muestra un botón están las servilletas, ¿no? Que es increíble la cantidad de gente que ha pasado por acá. Muchísima, muchísima. Te puedo decir que desde 1936 al día de hoy, son 85 años de historias increíbles, ¿no? De gente que ha cruzado y que son fieles a un lugar de estos, ¿no? La primera persona que escribió en estas servilletas, que es la decoración del Danubio. El primero de ellos fue Octavio Paz en el año del 83. Y a partir de ahí surgió, dijeron, oye, ¿puedes firmar esto? Pues sí, no hay ningún problema. Y a partir de ahí se generó una idea de decir, a ver, ¿qué pasaría si empezamos a hacer de toda la gente que tenemos de clientes asiduos, empezar a plasmar sus servilletas? ¿Que son cuántas?
Hoy por hoy tendremos cerca de 800, tenemos todavía guardadas más, pero exhibidas cerca de 800. ¿Cuáles son los platillos que más pide el público que viene a comer al Danubio? Los más tradicionales y los que más flujo tienen hoy por hoy son los langostinos, que pueden ser a la mantequilla, al mojo de ajo o naturales, a la plancha. La sopa verde, la sopa roja y obviamente también las fuentes de mariscos como esa que vieron hace rato, como esas todo el tiempo. A ver, mi querido Rafael, ¿en qué consiste la muy famosa sopa verde del Danubio? Originalmente es una receta vasca que allá le llaman en salsa verde, no es sopa verde, en salsa verde. Y es un poco diferente, digamos que se tropicalizó un poquito más, porque aquí lo hicieron sí, efectivamente más sopa, ya es un poco más seca, se le echa más harina, entonces eso hace que espese un poquito más. Pero pues es un cúmulo de pescado, de marisco, que agarra con una base de consomé de marisco. Y obviamente con el ajo y todo eso, pues le da un sabor maravilloso, ¿no? Pero sí, originalmente es una receta vasca. ¿Y lo verde de dónde le viene? Del perejil. Del perejil, el ajo, y agarra ese tono verdoso, ¿no? ¿Hasta cuántas sopas verdes se comen aquí en el día que hay más personas? Aquí yo te puedo hablar fácilmente de 200 órdenes diarias, 300. En épocas muy buenas, que ahora estamos en pandemia y eso. Antes de la pandemia sí te puedo decir de 500, 600 sopas, sin problema alguno. ¿En un solo día? En un solo, sí, sin problema. ¿Cuánto Sí, cuesta una sopa verde? Me agarras en curva, no lo tengo el precio bien, Cuesta pero bueno. 279. 279, sí, es un precio muy alcanzable. Yo por ya vi todo lo que trae. el menú. No, qué maravilla. Pero sabes que es un precio muy alcanzable por todo lo que trae adentro. Es que con eso tienes. No, es un bombazo. Es un bombazo. Actualmente el menú, ¿qué incluye? El menú tiene un primer tiempo, que son las entradas, de ahí viene una sopa, de ahí viene un guisado, postre. Es muy completo, muy, muy completo. O sea, sales muy bien comido con un menú del día. Y muy alcanzable. Y digamos que eso se utiliza muy en el sentido de tienes clientes muy asiduos por esa parte, por el sector de salir muy bien comido, con buen pescado, buen marisco, y a precios muy alcanzables, ¿no? ¿Quiénes son los personajes más asiduos al Danubio? Hoy por hoy, pues muchos, digo. De la política, quizá yo creo que en este sexenio ha sido el que menos gente ha circulado, por lo menos de Morena y eso, no han circulado mucho. Pero de años de antes, te puedo decir que circularon todos. El PRI entero corrió por aquí, el PAN también, digamos ya partidísticamente hablando. Pero sí, hay muchísimos, o sea, artistas, tenemos clientes que por lo menos una vez a la semana están aquí, por lo menos una. Puede ser, tenemos clientes que, por ejemplo, vienen 2, 3 días a la semana y fin de semana ya vienen con sus familiares, ¿no? En la historia del Danubio, el más asiduo, ¿quiénes eran? Pues ha pasado mucha gente. Yo creo que Jacobo Zabludowski fue uno de los más fieles, le encantaba. Y de hecho hay una anécdota increíble. Teníamos un mesero aquí, Manolo Salinas, que si no lo atendía Manolo, no comía Jacobo aquí. Ese es uno de ellos. Otro, omito el nombre, pero una persona que llegó igualmente por el 36, hasta donde sabemos era judío, y todos los días comía aquí. Todos los días, o sea, hace algunos años murió, pero no hubo un solo día que yo no lo viera aquí. Ahora, en 85 años que cumple de haberse fundado el Danubio, seguramente muchas anécdotas se han vivido aquí. Pues es todo un abanico enorme de lo que me hables, en cuestiones políticas, en cuestiones de chismes inclusive, de todo tipo de cosas. Tragedias. Tragedias inclusive, hay cosas muy fuertes. El Danubio
ha sido como un parteaguas en muchos sentidos de historias del centro de México. O sea, han pasado muchas cosas aquí. Desde hoy por hoy manifestaciones, se cierran, infinidad de cosas, pero hay muchas historias, demasiadas historias que nos han pasado, historias malas, como decías ahora, un sismo, que aquí teníamos de contraesquina al Superleche, que se cayó, y muchos de ellos eran clientes nuestros, amigos nuestros de aquel entonces. E igualmente, muchas festividades, o sea, aquí Jacobo Saludowski también cerró su último programa de 24 horas, entre anécdotas, por ejemplo, Pelé, un día de repente entró al Danubio en la noche, como cualquier vecino, venía con Miguel Alemán y otra gente de la FIFA, empiezan a cenar, pues nosotros nerviosos, ¿no? Es una gente muy importante y de repente se acerca a nosotros, oye, esta idea de las servilletas es una maravilla, ¿puedo sacarle una foto? Sí, claro, ¿puedo sacarme una foto con ustedes? O sea, esa sencillez, a ese nivel llegamos, por ejemplo, en el caso de Pelé, que creo que todo el planeta lo conoce, y pedirnos una foto con nosotros, ¿no? Eso es lo increíble de esto. Y aparte de todo, era su cumpleaños. ¿Qué otras anécdotas? No, hombre, te puedo contar infinidad. Uno, por ejemplo, que un día los niños se acercaron, estuve en un barullo enorme, un domingo lleno de gente, y de repente señalaban a una persona, y yo decía, ¿quién será este señor? Porque me acerco a la mesa y finalmente le pregunto a uno de los niños, y me dice, no, pues es que Robocop. No sabíamos quién era Robocop, ¿no? Finalmente le investigamos, y sí, efectivamente era Peter Weller, y los niños fueron los únicos que se dieron cuenta que estaba aquí Robocop comiendo, ¿no? Y como ese te puedo contar infinidad, o sea, hemos tenido tanta variedad de clientes en todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando estaba Fox, estaba comiendo aquí algún día, le gustaba mucho y nos contaba las anécdotas de cuando él era joven y que su papá era pelotari, entre otras cosas. Y lo conocíamos porque él era... No era su papá, él era el tío o algo así por el estilo, pero era gente que jugaba pelota vasca. Y sabía todas las jugadas y todo eso, entre muchas otras cosas te puedo contar. ¿Es cierto que aquí comió Carlos de Negri poco antes de que lo asesinaran? Sí, es lo que nos cuentan. Eso es algo que el mismo día que murió en su departamento por un pleito entre su mujer y algo así por el estilo, hasta donde tengo entendido, esa tarde comió aquí con nosotros, ¿no? En la noche estaba muerto el señor. Regresando con Octavio Paz, ¿qué le gustaba comer al maestro Octavio Paz? Pues la sopa verde, fiel a morir, y obviamente los pescados y mariscos. Y el señor sí era bastante sibarita, bastante sibarita. ¿Alrededor de cuántas servilletas tenemos hasta ahora? Te digo, cerca de 800, y tenemos también obviamente mucha gente, muchos clientes que son asiduos de toda la vida, que han pasado generación tras generación tras generación. Tenemos infinidad de clientes que nos dicen, es que mi abuelo comió aquí, es que mi bisabuelo comió aquí, y era el fanático número uno. Entonces, ese tipo de gente dice, oye, yo quiero una servilleta. Entonces, tampoco puedes negar a todos los clientes que firmen su servilleta, porque es un legado que va de la mano de ellos, ¿no? De su historia. Pero también es una historia del Danubio. Entonces, selectivamente tenemos 800, que obviamente, digo, también es darnos un caché, ¿no? Si lo pones a ver. Este edificio es muy antiguo. Aquí en contraesquina estaba la copa de leche. El Superleche, exactamente. El Superleche, perdón. Aquí estaba enfrente el Superleche, que se cayó. ¿Y cómo le fue a este edificio? Bien, muy bien. No, son unas bestias. Este edificio data de 1860, más o menos. Y no, es una bestia. Son 5 pisos y de maravilla. De maravilla. Aguanta por lo menos unos 4 más. De plano. Vamos a otros mensajes, mi querido Rafa. Venga, por supuesto que Estamos sí. con Rafael Armesto, es encargado general de este tradicional restaurante Danubio. En un momento regresamos al Reencuentro con México.
Continuamos en este reencuentro con México. Más de 800 dedicatorias son parte de la decoración del Danubio, mudo testigo de terremotos, manifestaciones, marchas y desfiles. En este lugar, las historias se entremezclan con la leyenda, como aquella que afirma que Carlos de Negri fue asesinado en su domicilio horas después de haber comido en el Danubio, o que Octavio Paz inició la tradición de escribir una dedicatoria en una servilleta de tela, al Danubio, que sabe que la cocina es el primer y último arte humano. En este restaurante Danubio, la comida se hace en viejos hornos que datan de hace muchos años. ¿Todavía se sigue utilizando? Sí, exactamente. Tenemos 2 planchas que datan desde que se abrió esto. Obviamente se les da el mantenimiento y todo eso, un aceitado especial, pero son las mismas, exactamente. O sea, tienen 85 años y son unas cosas bestiales. O sea, yo creo que cada plancha pesará sobre 200 kilos fácilmente. Cada plancha. Son unas cosas enormes, ¿no? Comer en el Danubio, además de probar los exquisitos platillos que aquí se producen, es un rincón que invita a la nostalgia, ¿no? Pues yo creo que ya todo el centro de México cada vez se ha vuelto más nostálgico. El Danubio creo que es uno de los lugares icónicos en ese sentido porque mucha gente pasó por aquí, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pero sí es un lugar no triste, es un lugar que sigue guardando ese de entre los olores, los ruidos, sigue guardando toda esa historia. Entonces yo creo que así lo hace como muy nostálgico. La gente, tenemos clientes que han venido toda la vida, como te decía, y que les trae ese bombazo de recuerdos, ¿no? Es que aquí pedí a mi novia, es que aquí, pues bueno, me puse mi primera guarapeta, o es que aquí comía de maravilla y sigo comiendo de maravilla. Ese tipo de cosas, eso es lo que te genera la nostalgia, ¿no? ¿Cómo le fue al Danubio en la pandemia? ¿O cómo le está yendo? Nos sigue yendo, bueno, en un principio sí nos agarró mal parados, como cualquier tipo de negocio. Los primeros 3, 4 meses sí implicaba una infraestructura a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Obviamente, la cuestión del servicio a domicilio, el controlar todo, la circulación. Teníamos aquí usualmente 800, 900 clientes en fines de semana y de repente no llegaba ni Dios, ¿no? Entonces, el acostumbrarnos a eso sí nos costó un poco de trabajo. Tuvimos que reducir la carta de 110 platillos que teníamos, hoy tendremos 60, que son los más selectos, y obviamente se bajó el nivel de eso. Esa es también una de las repercusiones de la pandemia, porque obviamente tenías que tener una serie de platillos que fueran más fácil trasladarlos, de menos elaboración en el sentido de que fueran más perecederos, que aguantaran más, ¿no? A consecuencia de la pandemia, ¿cómo están los números del Danubio? Bien, ya cada vez mucho mejor. En un principio sí lo vimos algo difícil, obviamente, porque sí, por el flujo de gente, ¿no? Pero hoy ya mucho mejor. Digo, nos falta, obviamente, nos falta llegar a esos niveles, lo extrañamos, como no tienen ustedes idea, de tener gente y colas y colas. Hoy ya las tenemos. Afortunadamente, hoy ya tenemos colas, mucha gente, ya la escalada creo que ha sido buenísima, buenísima. ¿No hay peligro de que cierre el Danubio? No, tendría que pasar, o regresar la peste bubónica o algo así por el estilo. No, este es un negocio familiar que da para muchos años más, yo creo. ¿Qué sigue para el Danubio? ¿Qué sigue para el Danubio? Pues seguir, primero que nada, conservando a todos nuestros clientes, buscando clientes nuevos igualmente, el seguirlos consintiendo con el sabor, el sazón que se tiene, y el conquistar nuevos clientes. Hay mucha gente que tampoco no nos conoce, ¿no? Generaciones de jóvenes, muchos no saben, no tienen ni idea qué es el Danubio, pero el día que vienen se enamoran. Y se enteran que su abuelo venía aquí y que su papá vino aquí,
Entonces, eso es lo que nos ayuda en mucha parte, pues, ¿no? O sea, el tenerlos, yo me encargo de que comas bien, de que te acuerdes de que este lugar existe y que tiene una historia enorme, y te garantizo que vas a comer de maravilla. ¿Cuáles son los datos históricos curiosos de estas paredes que encierra el Danubio? No, hombre, aquí yo me acuerdo de hace muchísimos años, en las noches tú cerrabas, que dices estas paredes son como esponjas, en el sentido de que hay tanto ruido, o sea, en un día pico, que todo ese ruido se queda en las paredes. En la noche, cuando cierras esto, ya no hay nada de ruido ni en la calle, ni en ningún lado, empiezas a oír los platos cómo se mueven, todo se empieza a mover. No es que esté embrujado esto, pero en muy buena parte, todos esos sonidos siguen, se conservan. Es una maravilla, es increíble, es una experiencia increíble. ¿Estás hablando en serio? Sí, por supuesto. Sí, se oyen, no pisadas, pero se oyen platos que se están moviendo, vasos. Entonces es un lugar hay tanta energía, yo creo, aquí, que es increíble, ¿no? ¿Se cargan los muros de energía? Sí, totalmente. Tienen sus frecuencias y se pegan, ¿no? Rafael, pues muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Juan Manuel, a ustedes, y espero que les haya gustado. Y los invitamos a todos y cada uno a que vengan, si no conocen el Danubio, o si alguna vez sus parientes lo conocieron, pues regresen y quítense ese gusanito, ¿no? Este es un programa de don Víctor González Torres para destacar estos lugares que son un tesoro en nuestro México. Pues bienvenidos sean ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.